Bienvenido a Falta Mundo. ¿Vale? Bueno, me sabe mal por todos los que habéis escuchado la presentación. Falta Mundo es el autor de la obra. O sea, el autor que se supone que es el autor de la obra, pero hay mucha discusión también en cuanto a este tema, porque hay quien diga que no puede ser de un solo autor, que no puede estar escrito en una época solo. Y como explicaba el otro día también, la verdad es que en estos textos uno busca lo que responde a lo que uno un poco piensa, ¿no? O sea, si tú piensas que es de un autor, pues buscarás las cosas que tienen un poco de coherencia en el texto, y si quieres defender que no, que es un texto que es de hecho una composición de, ¿cómo se dice esto? Como una compilación de varios escritos, pues buscas las incoherencias y dices, no, es imposible que sea un autor solo. Por eso es un tema donde yo no me he metido, pero para que sepáis que este es el autor que se atribuye al texto. Es un texto que más o menos se data del siglo II antes al siglo II después de Cristo. O sea, claro, hay quien lo ponga un poco más antiguo, hay quien lo ponga un poco más reciente, pero esto es más o menos lo que es consensual. Para empezar por la etimología, que la hemos visto el otro día también, pues la raíz nart parece ser que es una fraternización de Judith. O sea, esta sería la forma original, que luego se ha convertido en esta. De nat, como ya sabemos que es un sufijo secundario, pues natia no sale directamente de nat, sino de una de estas dos palabras, narca o narca. Como decía la Elena ahora mismo, bailarín, y luego actor, porque no lo he dicho, estas raíces quieren decir danzar, bailar, y luego vienen a significar también representar, actuar, y lo mismo aquí, o sea, es bailarín o actor, y narca sería la danza. Y de aquí luego sainarquia. Y narquia no es solo la danza, porque para la danza ya tenemos esto, no es solo el teatro. Narquia es todo lo que respecta a esta forma de arte, ¿no? Yo de hecho no he traducido narquia, porque es más que teatro, es más que danza, es más que música, es una forma de arte muy compleja, y nosotros no tenemos algo que se parezca. O sea, yo también he contado esta historia que me gusta del rey que quería hacer esculturas de los dioses, y entonces fue a un sabio para que le diese instrucción, ¿no? Y el sabio le dice, pues para hacer esculturas tienes que aprender a pintar antes. Y el rey dice, vale, pues enséñame a pintar. Y le dice el sabio, no, es que para pintar antes tienes que aprender a bailar. Y él dice, vale, pues entonces aprendo a bailar. Y él dice, no, pero es complicado porque antes tienes que aprender la música instrumental. Y él ya, por favor, entonces no, la música instrumental. Dice, no, pero antes de la música instrumental tienes que aprender a cantar. Esa es la base de todas las demás artes, ¿no? Y realmente en el Natya Shastra
que es un texto más práctico que no teórico, porque yo de hecho he empezado a estudiar este texto desde un punto de vista muy teórico, porque lo estaba intentando comparar con la poética de Aristóteles, y claro, me encuentro con que no es un texto teórico, es un texto práctico, es un manual, pero no solo para actores y bailarinos, sino también para productores, poetas, escultores, músicos. O sea, es un texto muy complejo, muy completo, y Natya realmente es un arte que no se puede traducir por teatro, por danza, porque eso es poco, ¿no? También, para que tengáis un poco estas informaciones de Wikipedia, hay un comentario que es el Abhinavabharati de Abhinavagupta. Es el único comentario que nos ha llegado al Natya Sastra. O sea, sabemos que hubo otros comentarios antes, porque Abhinavagupta discute un poco y discorda de algunas cosas que han dicho los comentadores previos, pero estos no nos han arribado, no nos han llegado. Lo que tenemos es el Abhinavabharati, que sobre todo es más conocido, es conocido porque es el único comentario del Natya Sastra, pero es conocido también sobre todo porque es donde se empieza a discutir un poco la teoría del rasa. Que ya en principio todos vosotros conocéis esta palabra de otros contextos, sobre todo del contexto espiritual religioso, rasa como la relación personal que uno tiene con Dios. En el contexto artístico de la estética, el rasa es la experiencia. De hecho, me gustaría enseñaros una cosa. Bueno, es nada, pero me ha hecho gracia porque hoy Jesús me ha enviado una cosa que me parece, o sea, yo lo he visto y he pensado que era rasa. Cuando se ve al final, un momento. Aquí cuando lo aplaude con la fina, y que está tocando Bueno, aquí al final esta chica, pero cuando lo aplauden, por favor. O sea, que al final todos están en el mismo, no sé cómo se diría así en castellano. Nosotros en portugués decimos onda. Están todos en la misma ola, ¿no? Sí. Y eso es, en el ámbito estético, el rasa es esta experiencia estética, sí, pero trascendental, ¿no? Que no sabemos explicar. Sí, es como una emoción al final. Y entonces, el rasa es como uno de los temas más discutidos y más famosos del Natya Sastra, pero no es un tema al que yo me haya dedicado. De todas maneras, os explico un poco cómo funciona, cómo se llega, porque es complejo, ¿no? No es que digan, pues al final de la pieza hay rasa y todo el mundo está flipando. El rasa se atinge a través de los bhava. Son los
estadios. ¿Estadios o estados? Estados. Son los estados. Y hay varios tipos de estados. Hay Vibhava, Anubhava, Vyabhichari-bhava y Sattvica-bhava. Bueno, y estos de aquí serían los Sthai-bhava. Esto va, es igual. Claro, es curioso lo que también comenté creo el otro día, que Bhava forma estas palabras, por ejemplo, Vibhava, Anubhava y Sattvica-bhava, y la verdad es que no son Bhava. O sea, es curioso que Bhava como que nos da solo el contexto, no sé, porque Vibhava son los antecedentes al Bhava, o sea, son las causas de un estado. Por ejemplo, Shringara rasa, todos los rasa, existen 8 rasa y cada uno tiene un Sthai Bhava correspondiente, ¿vale? En el caso de Shringara es Rati. Yo he traducido Shringara como romantic y Rati, creo que lo he traducido como love. O sea, esto sería el romántico, esto sería el amor, más o menos, porque depende. Y este Shringara-bhava, Rasa. Shringarasa, ¿no? Es el Vibhava. Shringara rasa es el rasa, ¿vale? Y ahora ahí vamos. Rati es el Sthai Bhava. Todos los rasa tienen un Sthai Bhava correspondiente, ¿vale? El Sthai Bhava se convierte en rasa, ¿ok? Se sublima en rasa, si todo va bien. Y el Vibhava es la causa del Sthai Bhava. Por ejemplo, una causa de Shringara rasa es pues música, poesía, o sea, estos no son estados. Por eso digo que es curioso, porque yo cuando he empezado a leer estos términos pensaba que todo era Bhava, pero la verdad es que no son Bhava. Esto puede ser, en el Natya Shastra pone pasearse por bellos jardines, mansiones. Y dice, bueno, esto es un Vibhava no del Shringara rasa, sino del Rati, del Sthai Bhava, ¿vale? Luego hay los Anubhava, que son los consecuentes, ¿no? Son las consecuencias del Sthai Bhava, es lo que viene después del Sthai Bhava. Y que en el caso de Rati, pues podría ser gestos graciosos, y esto tampoco es un estado, ¿vale? Luego, el Vyabhichari-bhava, hay una lista de... Estos no son listas cerradas, ¿vale? Hay infinitos Vibhava y Anubhava, y de hecho yo ahora, hoy por ejemplo he pasado el día pensando, porque dice, no los vamos a poner todos aquí, porque un tratado, por muy grande que sea, no puede llegar a describir todo lo que hay en Natya. Entonces, y dice, y por eso el productor o el actor o quien sea, siempre debe buscar en loca, ¿no? En la realidad. Que, bueno, aquí está. Yo como no creo, porque hay mucha gente, ya llegaremos, que traduce un concepto de Natya Shastra, que es Lokadharmi. Me estoy enrollando. Lokadharmi lo traducen como realista. En muchas traducciones y bibliografía lo traducen así. Y a mí me parece espantoso que no sé, en este contexto donde hay representación de criaturas fantásticas con una súper, ¿cómo se dice?, elaboración de movimientos, de maquillaje, de todo, que se diga que es realista. Por eso me cuesta estudiar este concepto, este sí lo he estudiado, pero ya llegaremos.
Pero esto, como dice, hay que mirar en loca por eso no son listas cerradas, porque puedes mirar en loca y ver qué pasa, ¿no? Esto te lo dice, por ejemplo, cuando estamos hablando del caminar de un borracho, dice, se debe hacer así y así, y de acuerdo a lo que se ve en realidad. Vale, eso tiene sentido, pero cuando te dice, por ejemplo, que están hablando de la representación de un Rakshasa, ¿no? De estos seres que dice, pues mirad que hay en Loka, no sé cuál es tu opinión, pero yo he dicho, es que Loka tiene que incluir a las previas representaciones de todo. O sea, Loka no es solo esto, Loka son también los libros, las historias, o sea, las representaciones ellas mismas integran Loka, ¿no? Y por eso digo, Vibhava y Anubhava, así como tantas otras cosas en el Natya Shastra, no porque se dice que tenemos que mirar en Loka, son realistas, ¿vale? Realista es una palabra nuestra, o sea, no tiene sentido decir que esto lo vamos a ver como es en realidad para reproducirlo tal cual en Natya, eso no tiene sentido, ¿vale? Pero decía, el Vyabhicharibhava son de 33 y que es una lista cerrada de un poco de todo, o sea, incluso muerte es un Vyabhicharibhava, o sea, son cosas. Vyabhichari quiere decir pasajero se dice? Sí. Bueno, pasajero, estados pasajeros, ¿vale? Estados pasajeros. Y siempre acompañan al Sthaibhava. Hay un Sthaibhava, por ejemplo, Rati, y luego, por ejemplo, un Vyabhicharibhava podría ser. No sé. Digas. Shyness. Sí, por ejemplo, timidez, ¿no? Timidez. Esto sería un Vyabhicharibhava que acompaña a Rati. Y luego, Satvikabhava, que son. Yo lo había traducido, creo que la semana pasada lo había traducido como manifestaciones psicosomáticas o una cosa así. Ahora he cambiado la traducción y es emotional manifestations. Emotional manifestations, creo. ¿Y por qué? Porque son 8 también y son los síntomas de éxtasis, o sea, lágrimas, transpiración o respiración, ¿cómo se dice? Respiración, trembling, sí, change of color, harsha, que es sí. Sí, bueno, todo esto que Elena me lo ha dicho la semana pasada, son síntomas de éxtasis, son los Satvikabhava, ¿vale? Y los Satvikabhava pues también acompañan, en el Natya Shastra es un texto muy taxonómico, así que describe cada uno de los 8 rasas y pone cuál es el Sthaibhava correspondiente, los Vibhava, los Anubhava, cada una de las categorías, ¿no? Del Satvikabhava, que viene de Sattva, que he cambiado la traducción también, por eso ahora es emotional aquí. Ahora es emotion. Semana pasada tenía sentiment. Bueno, es que Sattva, fuera del contexto del Natya Shastra, ya sabemos que es, pues, verdad o bondad o incluso, sí, pureza, naturaleza, ¿no? Pero es que en el Natya Shastra, como tiene te dice, la representación de Sattva es deseable en el Natya porque eso reproduce el Swabhava de Loka. Y esto no hay quien lo entienda. O sea, Loka Swabhava,
es deseable en Natya porque reproduce la naturaleza o la Swabhava del mundo. Y bueno, yo al final he decidido que el sattva es esta emoción. Entonces, la emoción es deseable en Natya porque reproduce, y yo he puesto ahora la espontaneidad del mundo, ¿vale? Es lo que he puesto en Swabhava. Puede ser espontaneidad o también he pensado autenticidad. Pues que cuesta mucho porque siempre tengo que tener en ¿cómo se dice? In the back of my mind que Anubhava, que Anukarana, que es la representación, ya hablaré de esto, es un proceso de transformación. O sea, aquí pone, no sé si aquí en el 112, por ejemplo. Loka, Vritta, Nukarana, ¿vale? Natyam, Vidat, Mayaputta, ¿vale? Aquí, hecho, Maya, por mí, está hablando Brahma, que es el creador de Natya. Hecho por mí, este Natya es Anukarana de los acontecimientos, Vritta de los acontecimientos del mundo. Y, o sea, las definiciones de Natya siempre ponen esta palabra o Anukriti o Anubhavana o Anukirtana. Si voy muy rápido, me lo decís, por favor. Anukarana, Anukriti, Anubhavana y Anukirtana son palabras que se utilizan en las definiciones de Natya muchas veces y que son palabras que yo creo que todas significan representación, sobre todo por este prefijo. Este prefijo sería el re, ¿no? Sería el re. Kiti, fama. ¿Perdona? La fama, Kiti. Kirtana, sí. De Kirt. Me parece que puede ser de Krit también, ¿no? De Krit así. Creo que sí. Sí. Kirt, que es celebrar, cantar, glorificar, tal. Pues, claro, todas son palabras para representación, pero cada una tiene un matiz distinto, ¿no? Pero antes de seguir con esto, quería decir que Natya siempre implica una transformación, ¿vale? O sea, de todo lo que existe dentro del teatro, o nada de lo que existe dentro del teatro, porque vamos a llamarle teatro, tiene su valor fuera, así como nada de lo que existe fuera tiene su valor, mantiene su valor dentro, ¿vale? O sea, no podemos pensar, incluso si es una cosa realista, ya es otra cosa, siempre hay este cambio, ¿vale? Una representación siempre implica que ya no es la cosa, es una nueva cosa, ¿vale? Eso es muy importante. Ya no sé qué estaba diciendo sobre Sattva, pero es mi problema para traducir un poco, por ejemplo, la cuestión de autenticidad, que es problemático en este contexto, ¿no? Bueno, no sé qué estaba diciendo, pero ahora voy a seguir con esto. ¿Hay algo que haya dicho la semana pasada que esté faltando hasta ahora? Vale. Sí. Bueno, os quería enseñar que eso es bonito.
Vale, aquí, porque también lo había comentado ya, que el Natya Shastra se autodefine como quinto Veda. Pues aquí lo tenéis. Un poco para darse prestigio a sí mismo, ¿no? Natya Kyam Panchamam Vedam Sa Iti Hasam Karomi Aha. ¿Quién habla? Brahma. Sigue siendo Brahma, que dice yo, Aham, Karomi, hago. El 5 Veda, Panchamam Veda, con el Itihasa, porque el Itihasa ya sabéis que tradicionalmente se considera el quinto Veda. Entonces, el Natya Shastra, el Natya, será el quinto Veda junto con el Itihasa. Y Akyam llamado, ¿no? Llamado Natya, el quinto Veda con el Itihasa hago yo. ¿Vale? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Por qué está haciendo un quinto Veda? Porque le habían pedido porque al final del Treta Yuga, con la llegada de Treta Yuga, la gente empezó a sentir, como pones, una felicidad mezclada de infelicidad. Y porque sentían, estaban dependientes de los deseos materiales, envidia, rabia, estas cosas, ¿no? Y entonces los Deva, liderados por Indra, sí, se dirigen a Brahma y le dicen, ¿dónde estaba aquí? Ah, sí, Kridaniyakam, Ichamaha, ¿no? Drishyam Shramyam Cha Yad Bhavet. Ichamaha, queremos, ¿no? Queremos, deseamos. Kridaniya es como un objeto de disfrute, Krid es jugar. Y entonces es como no un juego exactamente, pero un objeto de, sí, un pasatiempo, algo divertido, ¿no? Drishyam Shravyam Cha, que se pueda ver y escuchar, ¿no? Eso le dicen. Y después le explican, pues, que el Veda, los 4 Veda de toda la vida, pues no está, los Sudras no lo alcanzan, no les sirve. Y entonces quieren un objeto que sea Sarva Varnikam, ¿sí? Para todas las clases, ¿vale? Y esto es Natya. Natya, como creado por Brahma, es este objeto placentero que se puede escuchar y ver y que está al alcance de todas las clases, ¿vale? Sociales. Pues quizás me salto a Aristóteles, ¿no? No sé. No sé. No del todo, ¿no? Menciónalo. Sí. Bueno, yo, como estaba ahora mismo explicando ahí abajo, yo he empezado a estudiar en Natya Shastra porque quería saber qué decía el Natya Shastra o qué decían los indios en general antiguos sobre algunos temas, sobre todo el tema de la mímesis aristotélica. Ay, qué bonito. De la mímesis aristotélica, que es el concepto de
de representación que Aristóteles desarrolla un poco más en su poética, ¿no? La poética aristotélica. Este concepto ha sido estudiado, pues la poética ha estado desaparecida. La poética es del siglo IV a.C. Y ha desaparecido durante siglos hasta en todo el mundo. Y ha reaparecido en el Renacimiento, más o menos. O sea, no sé al cierto del año, pero alrededor del siglo XV o XVI, ¿vale? Y desde entonces ha sido un texto muy estudiado hasta hoy, y es un texto que todavía tiene mucha influencia, y, o sea, es un texto básico para cualquiera que estudie, yo que sé, algo de arte, de literatura, lo que sea, es un texto básico. Y el teatro. Y teatro, claro. Es importantísimo. Claro, porque es un texto sobre poesía, pero una forma específica de poesía, que es la tragedia. También promete hablar de comedia, pero, o sea, también hay que decir que la poética no es un texto escrito para publicar, no es un texto para leer, o sea, no es que Aristóteles se lo haya escrito para... No es un texto exotérico en este sentido. Es un texto esotérico, o sea, es un texto para... No sabemos ni siquiera si fue realmente Aristóteles quien lo escribió, pues podrían ser notas de clase, apuntes de un alumno suyo, o notas suyas, porque es un texto que está lleno de incongruencias, de anacolutos, de cosas que dices, este texto no está acabado, son apuntes. Son apuntes sobre, y por eso también quizás no tenemos lo que promete hablar de comedia, pero no tenemos... Se habla de la comedia solo en comparación con la tragedia, nunca le dedican la atención que dedica a la tragedia. ¿Y esto por qué lo estaba diciendo? Porque el inicio de tu trabajo fue... Claro. Bueno, y entonces, este sí es un trabajo muy teórico. Aristóteles está definiendo tragedia, qué es la tragedia y como forma de poesía, cómo se ha desarrollado, cómo ha llegado a tener esta forma que tiene. Y claro, y por eso, para definir, como aquí hemos visto que para definir Natia siempre sale alguna de estas palabras, en la poética siempre sale una, que es esta, mimesis. La tragedia es una... Se ha traducido durante muchos años, e incluso hasta hoy, como imitación, ¿vale? Imitación no sirve. Es una palabra un poco... Como decía también la semana pasada, yo creo que muy probablemente en el Renacimiento, ¿se dice Renacimiento o Renacenza? En el Renacimiento tenía pues un sentido muy distinto de lo que tiene para nosotros hoy. Pero nosotros vivimos hoy y no nos sirve. Imitación no es cierto. Hombre, no, o sea, una imitación es un poco eso, sí, porque es una cosa que quiere imitar un original, ¿no? Y eso no es lo que hace el teatro. Ni siquiera es lo que hace ni el teatro que nosotros tenemos hoy, ni la tragedia, no es lo que quería hacer, no quería imitar un original, no quería imitar a nuestra realidad. Incluso es muy claro porque Aristóteles dice que la tragedia imita a hombres mejores que nosotros. Si son mejores que nosotros, no imita, ¿no? O sea, que la tragedia representa a hombres mejores que nosotros. Mejores que nosotros no existen. O sea, ¿cómo los puede imitar? No tiene modelo para eso, ¿sabes? Por eso digo, representación yo creo que no es una palabra perfecta, tampoco entraré en el tema sintáctico, pero mimesis, mimestai, el verbo representar, podríamos decir,
En griego, el complemento directo puede ser tanto el modelo como el resultado. ¿Y esto qué quiere decir? Que si dices Mimerstai, por ejemplo eso, hombres mejores que nosotros, obviamente eso no es un modelo, porque hombres mejores que nosotros no existen. Así que representar hombres mejores que nosotros es crear algo nuevo, ¿vale? Y eso con imitar nosotros no tenemos. Siempre que utilizas el verbo imitar, el complemento directo es el modelo. Siempre, ¿vale? Con representación, un poco también, pero menos. Y por eso nos sirve. No sé si tenemos una palabra perfecta para... Simulación. Bueno, simulación no me desagrada totalmente, pero... Recreación, sí, recreación yo creo que está bien. Pues entonces, yo lo que quería era, como me he interesado por este tema, de que curioso que al final, porque claro, yo he estudiado la poética antes y nunca me lo había pensado de esta manera, ¿no? Nunca me había llegado este clic de que la verdad es que la teoría esta de Aristóteles es muy moderna, ¿no? O sea, te está diciendo lo que nosotros hemos pasado siglos diciendo, que es muy importante la verosimilitud y no sé qué del realismo y tal, y al final Aristóteles te está diciendo, no, es que el arte es otra cosa, no tiene que tener preocupaciones con la realidad. O sea, la realidad tiene sus reglas, tiene sus funciones, tiene sus materiales, y el arte tiene los suyos, no te confundas, ¿sabes? Yo quería saber qué decían los indios sobre el tema, y como Aristóteles lo hace desde el punto de vista del teatro, pues empezó a estudiar en Natya Shastra. Y de hecho en el Natya Shastra se encuentran estas 4 palabras, y quizás alguna otra que que yo no haya visto, pero bueno, estas 4 parece ser que son las palabras para representación. Pero al final, claro, para Aristóteles eso era como el centro de su trabajo, era el cerne, ¿no? Y en el Natya Shastra es un poco contingente, es un poco subsidiario, o sea, de que va el texto del Natya Shastra es de instrucciones para actores, ¿sabes? Y esto de definir el Natya y tal es un poco secundario, ¿vale? Estas elucubraciones más teóricas son más secundarias y por eso también cuesta un poco más sacar los significados de las entrelíneas. Y también porque hay muy pocos, por casualidad tengo aquí, estos son ya con comentario y todo, pero aquí están todas las apariciones de estas 4 palabras en estas hojas, o sea que no son tantas. Hay traducción y claro, ya tiene comentario y tal, o sea que al final quizás son 5 o 6, salen muy poco en comparación con, por ejemplo, un concepto que no he explicado y me gustaría que es Abhinaya. Por ejemplo, Abhinaya, que yo lo quise estudiar también, sale, no sé, puede ser miles de veces. Abhinaya, de aquí, ni. ¿Perdón? Guiar. Sí, guiar. Guiar en dirección a, ¿no? Towards. Y Abhinaya. Directivas. No, Abhinaya son los modos de expresión. Eso es muy curioso. Por eso yo lo he traducido como conveyance, que quedaba más bonito expression o modos de expresión. Pero desde el punto de vista etimológico, esta idea de movimiento y de transporte casi, aquí está más clara, ¿no? Y aquí son los modos de expresión. Y hay 4 formas de Abhinaya.
Vachikabhinaya, que es obviamente la expresión oral, Angikabhinaya, que es la expresión corporal, Aharyabhinaya, es todo lo que es externo, o sea, caracterización de los personajes, todo lo que es la ropa, el maquillaje, pues el escenario, los objetos, todo esto es Aharyabhinaya y es considerado una forma de expresión como las demás. Y Satvikabhinaya, que ya veis que se relaciona con Sattvika Bhava y con Sattva, o sea, si Sattva es lo que yo he traducido como emoción y Sattvika Bhava son las manifestaciones de la emoción, Satvikabhinaya es el medio de expresión de estas cosas. O sea, de hecho, el objeto de Satvikabhinaya son los Sattvika Bhava. O sea, todo lo que es pues lágrimas, otra vez, estos síntomas de éxtasis se consideran Satvikabhinaya. Y claro, esto, a ver si os lo pongo porque es guay. Yo creo que es emoción, o más o menos algo como eso. Porque además dicen, ya veréis. ¿Esto qué es? Ah, no. Ajá. ¿Sí? La obtención, o sea, se llega, ¿no?, a sattva, lo que quiera que sea, en samadhi de la mente. O sea, solo se puede llegar a sattva, y esto está hablando para el actor, ¿no?, si está totalmente concentrado, ¿sabes? O sea, no es que, claro, es un método, y esto se puede discutir un montón, incluso en las teorías modernas de representación, si el actor siente o no siente lo que siente el personaje. Pero esto es muy fuerte. Solo lo atinge si está en samadhi, ¿vale? No es posible llegar a sattva, a esta forma, pues a esta forma de expresión Satvikabhinaya, solo es posible cuando está en concentración. De hecho, ¿dónde está? Pues ya veis aquí, Romancha, Ashru. Romancha es esto. Ashru, Vaivadnya, cambio de color, todo esto. ¿Dónde pone? Aquí está lo que os decía. Sattva mipsitam, deseado sattva en natyasya. Loka sobhava nukara natvacha. O sigui, això és el xa, m'interessa, però twat, ¿no? Esto es el ablativo. Anukarana twat es, la verdad es que es Anukarana twat, o sea, la calidad de Anukarana o el hecho de Anukaranar en ablativo. O sea, porque Anukarana, porque representa Loka Swabhava, porque representa la espontaneidad o autenticidad del mundo, ¿no? Vale. Pero esto no era lo que quería. Porque es muy bonito cuando dice. Aquí. Anya manasa. Na shakyo. Que no es posible, ¿verdad? Que no es posible. Con la mente, manasa, anya, en otro lugar. La mente dispersa no llega hasta sattva. Por eso, yo creo que Satvikabhinaya tiene que ser algo de, pues eso, de emoción. Y ya se puede discutir si el actor siente o no siente, pero esto es un método para llegar a ese samadhi, ¿no? El Natya Shastra te propone eso. Puede ser como esencia. Sí, bueno, sí. Yo creo que esencia es una buena traducción. De hecho, yo había pensado carácter, porque, de hecho, te lo decía el otro día, que tú puedes decir una cosa, las mismas palabras,
con diferentes sattva quieren decir cosas distintas, ¿no? O sea, si me lo dices llorando es una cosa y si me lo dices riendo es otra. Y por eso lo pensaba traducir como carácter porque decía, bueno, el sattva es lo que da el carácter a las demás formas de representación, de expresión, ¿vale? O sea, Vachi, Kami, Kaharya son después caracterizadas en absoluto por sátrica, ¿vale? Sí, serían los sentimientos, la verdad es que es eso. En el teatro es cuando el actor consigue la cuarta pared, que es el nivel más alto de la escena en conexión con el público. Claro, sí, el actor pasa. lleva una serie de procesos y cuando consigue esa conexión con el público, tiene... Sí. Sí. Claro, de hecho yo creo que este es el método para llegar a eso, Sí. ¿sabes? Que es O sea, eso es base. la culminación de la actuación en la escena. Ese es cuando tú consigues Siddhi, ¿no? Que es el objetivo de seguir su sexto, Sí. ¿cómo se dice? Éxito. Siddhi es éxito. La perfección del... Sí, la perfección. Y hay un capítulo entero en el Antisastra para Siddhi, ¿no? Y claro, esto es el éxito de la performance que se consigue con rasa. Y este es el método para llegar aquí. Claro, mi problema ya no sé, os iba a comentar un problema que tengo, a ver si me ayudáis, pero... Bueno, no pasa nada, ya vendrá. Ahora os voy a enseñar una de cada una de las palabras para ver, bueno, yo creo que más o menos el sentido de la representación. Ya no llegaré a Dharmi. Pues quizás nos enseñan y bueno, os explico Dharmi mejor. Porque esto más o menos ya tenéis que es la representación, ¿no? Os iba enseñando un ejemplo de cada. Pero a ver, yo lo que creo y lo que estoy defendiendo en mi trabajo es que Anukarana es representación en general. Es el concepto abstracto de representación. Claro, esta es una función de Abhinaya. Eso lo tengo claro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y también es una función de Dharma. Eso ya diré. Es una función de Abhinaya en el sentido que dependiendo del medio de expresión, el Anukarana es distinto, pero siempre es Anukarana. ¿Qué quiere decir? Tú puedes hacer Anukarana con los gestos, con la voz, con todo esto, ¿sabes? Y eso, o sea, Anukarana es una función de Abhinaya en este sentido, en el sentido que se adapta, Anukarana siempre es Anukarana, pero se adapta al medio de expresión. Y porque porque, por ejemplo, uno de mis orientadores dice que Anukarana está muy con el movimiento. Es cierto, muy relacionado con el movimiento. Es cierto que el 90% de los ejemplos de Anukarana que tengo aquí, que son todos, que existen, están relacionados o están en contexto de movimiento. Pero también es cierto que tenemos otros donde Anukarana sale, por ejemplo, a propósito de Vachi Vinaya. O sea, también es una representación. Incluso lo que veíamos, este shloka muy complicado que habla del upamana, de la comparación, y que dice que esa expresión de similitudes también es Anukarana, pero expresión de similitudes a través de una comparación, ¿vale? Incluso pone, ¿cómo se dice? Bueno, no me acuerdo, pero diciendo, pronunciando una comparación, o sea, es muy claro que es básica, ¿vale? Contra Anukarana es eso, es representación en general, es el concepto general. Anukriti, yo creo que lo que las distingue, o por lo menos de lo que se puede ver en los ejemplos, es que Anukriti tiene una relación más directa o más directa no, pero quizás más específica con el modelo. O sea, Anukriti siempre se refiere a una concretización específica de la representación. Por ejemplo, claro,
aquí bueno, Rahman está explicando lo que está haciendo, lo que ha hecho y tal, y dice, después Tarante, Anukriti, aquí Anukriti, ¿no? No Anukaran, Anukriti, Daitya Surayjita, o sea, de los Daitya y de los Sura, Jita, vencidos, ¿se dice vencidos? Vencidos. Bueno, esto es igual. ¿Qué quiere decir Valdha? No me acuerdo. Sí, porque estaban acorrentados. O sea, una representación de los acorrentados Daitya y Sura, ¿vale? O sea, es una representación concreta, tiene ¿cómo se dice? Un plot, un argumento específico, ¿vale? Y en los ejemplos que salen de Anukriti es siempre un poco así, o sea, siempre tiene el modelo o el objeto muy claro. Es como si Anukarana fuese lo general y Anukriti es el específico, ¿no? Cada realización, cada representación más en cuanto a presentación que no en cuanto a concepto, ¿vale? Bueno, esto es un poco... Y además, ellos que han estudiado los sufijos, no sé si te puede servir eso, pero Ana es de concepto neutro abstracto, o sea, que te va perfecto. Sí, va perfecto. Sí. Bueno, de hecho no lo había pensado, es verdad. Y Anubhavana, si os acordáis, Anubhava son las consecuencias o los resultados o las manifestaciones del Sthai Bhava. Anubhavana es la representación en cuanto a manifestación, y yo incluso creo que Anubhavana es representación en cuanto a experiencia, o sea, en cuanto el actor, muchas veces yo creo que puede ser, muchas veces, sale 2 veces, Anubhavana, pero yo creo que esto que a veces se dice que el personaje vive a través del actor, yo creo que Anubhavana va un poco por aquí, es la resurrección del personaje, ¿vale? Y Anukirtana, pues como ha dicho Fernando, es la representación en tanto que glorificación, ¿cómo se dice? Manutención de la memoria, ¿no? O sea, de actualización también, sí. Yo creo que estas son las diferencias que se puede, pero es como digo, es muy complicado, incluso porque estas dos, Anubhava ya os digo, creo que sale 2 veces, y Anukirtana quizás 5 o 6, pero realmente las que salen más son estas dos. Pero incluso aquí se ve la diferencia con Aristóteles, que Aristóteles es muy sistemático, pues solo usa una palabra, ¿no? Es la mímesis. Y aquí es un poco Anukarana, Anukriti. O sea, que esta no es la preocupación del texto, no es definir Natya de una manera más o menos científica, ¿vale? El texto tiene otras preocupaciones, como por ejemplo, pues establecer el código, que tampoco no se lo está inventando el texto. Seguramente todo esto ya era una tradición que el texto pues recoge y deja por escrito, ¿no? Compila, no sé cómo se dice. ¿Tengo tiempo? Bueno, en 3 minutos os explico Dharmi. Dharmi, porque claro, yo al final, cuando he acabado de hacer mi estudio de estas 4 palabras, no sabía qué hacer, y tenía esto pendiente. Las traducciones de realistic, que decía, pero ¿y esto puede ser? Porque, claro, yo he llegado a la conclusión que más o menos no hace falta estudiar mucho para saber que esto obviamente es una representación. No es posible decir que Natya lo que quería era copiar la realidad, ¿vale? Entonces esto me Sí, me dejaba así un poco... Vale. Y entonces me he puesto a estudiar el concepto de Dharma, que desde luego tiene problemas porque Dharmi no es una palabra que existe en el diccionario, ¿vale? Os lo puedo enseñar mientras hablo. Dharmi parece ser el nominativo singular masculino de Dharmin, ¿no? De Dharmin, el adjetivo Dharmi, de Dharma, ¿no?
que tiene Dharma, o que literalmente que tiene Dharma, que sigue el Dharma. Bueno, ya ves. Esto no existe. No existe. Dharmi se supone que, o sea, uno cuando lo mira, aquí, uno cuando lo mira dice, es el nominativo singular masculino de Dharmi. No, ¿y por qué sé que no? Porque en el texto sale siempre con adjetivos, pronombres femeninos, ¿vale? Y esto me ha llamado la atención. Digo, ostras, no puede ser Dharmi. Y este es un error que mucha bibliografía secundaria comete, porque mucha gente dice Dharmi, y no es lo mismo, ¿vale? Y hay una cosa de, a veces, no sé, de pensar, bueno, quizás se han equivocado, quizás eres tú quien está equivocado. Pues existe Loka Dharmi y existe Natya Dharmi. Es mucho más probable que tú estés equivocado que el Natya Shastra, ¿no? O lo que sea. Loka Dharmi y Natya Dharmi. Y esto lo traducen como realista y eso lo traducen como convencional. Y es cierto que lo que es Natya Dharmi, que está mucho más bien caracterizado en el Natya Shastra, más bien descrito que Loka Dharmi tiene 5 o 6 versos, ¿vale? El Natya Dharmi tiene 30, ¿vale? Es cierto que lo que es Loka Dharmi tiene un overlap, una coincidencia con lo que nosotros entendemos por realista, pero es que no puede ser lo mismo. Y esto me hace mucha ilusión porque yo no lo he leído en ningún lugar y yo creo que lo que es Loka Dharmi es el prosaico, ¿vale? O sea, de leer en la descripción tal cual, sin ideas de es realismo, ideas preconcebidas nuestras, lo que es Loka Dharmi es, incluso más que eso, lo que pone es Shuddha. Es lo puro, lo simple, es lo sencillo, ¿vale? Shuddha. Pone Shuddha, pone Anya. Anya es muy curioso porque Anya, como sabemos, quiere decir, y lo habíamos visto con Manasa, otro, ¿no? Y parece Anya diferente, ¿no? Distinto. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué sentido tiene Loka Dharmi? Porque además pone Loka Dharmi, no sé si lo tengo apuntado creo que es el 21, lo siento, pero si no es, no lo voy a buscar porque tenemos mucho. Yo creo que es el 21. Pone Loka Dharmi Anya, Natya Dharmi para. Sí, bueno, si está aquí, muy bien, si no, aquí. Sí. ¿Vale? Loka Dharmi, Natya Dharmi. Chao, hermanos. Y yo decía, pero esto. Y, por ejemplo, la traducción de Ghosh pone: unas cosas son Loka Dharmi, unas cosas son Loka Dharmi y otras cosas son Natya Dharmi. Sí, vale. Pero claro, si te pones a pensar, Anya es, y digo, pero si los dos pueden querer decir otro distinto, ¿no? Entonces, ¿qué sentido puede tener esta comparación? Claro, es que Anya quiere decir otro, y otro, pues de otro vamos a uno más. Entonces, Anya es lo común, es lo uno más, ¿sabes? O sea, y Natya Dharmi ahora sí tiene sentido, es para. ¿Sabes? Es lo más. Hombre, pero me ha costado, porque estaba pero ¿te acuerdas? Te he escrito y todo. Puede ser no sé qué, puede ser un otro. Y no. Y al final, porque buscando también en varios diccionarios, alguno al final pone. Claro, empieza por different y al final pone the same. Y cuando pone the same, luego haces el raciocinio y dices, ah, sí, ahora lo entiendo. Bueno, y luego, esto me gustaría mucho explicar, pero creo que ya no tengo tiempo. Básicamente,
Lokatharmi esto es Shuddha, es Anya, es Swabhava. Yo creo que aquí, con un sentido muy especial, creo que es distinto. Yo creo que aquí es donde se ve que Bhava a veces es un elemento que no quiere decir nada. Aquí lo que importa es el prefijo, el Swa y Vi. Yo decía, pero esto, ¿qué pinta aquí? Swabhava, Lokatharmi, Vibhava, Natyameva, o sí, Natyameva. Vibhava son, como os había explicado, los signos o pues lo que provoca un bhava, ¿no? Las causas. Y Swabhava, y además Swabhava sale en descripciones también de Natyadharmi y también de Natyadharma, que es otra cosa que ya me puede explicar, pero que existe también, que es diferente. Otra cosa que la gente dice que es lo mismo, pero no. Natyadharma es como la ley del teatro y incluye Natyadharmi y Lokatharmi, los dos. Pero a veces la gente se confunde y dice que es lo mismo Natyadharma y Natyadharmi. Yo creo que no. Y bueno, al final, yo creo que aquí, yo solo cuando me he puesto a comparar los prefijos, he podido hacer un poco de sentido de esto, ¿vale? Es que Swa es la cosa misma, ¿no? Es el propio, ¿no? Y Vi es no. Puede ser no, puede ser sí. Pero, al final, la cosa propia y no, ¿qué? Y además, sabiendo que esto son las causas, ya lo tengo. Lokatharmi es lo literal, ¿vale? La cosa misma en plan literal. Y Natyadharmi es lo que no es la cosa, es la sugestión, ¿vale? Esto es lo literal y esto es la sugestión. Bueno, me puedo estar inventando un montón, pero es que no tiene sentido. Yo no le veo sentido si no tiene es así. mucho sentido porque la sugestión es superior a lo obvio. Es totalmente coherente con... Y luego cuando hablas de la verosimilitud, todo lo que estás explicando es que el sentimiento, ¿no? Es, como decías tú, Swabhava, Loka Swabhava, es más importante, esa realidad, esa autenticidad del sentimiento es más importante que la verosimilitud, ¿no? Sí, total. No, pero lo único es que, por ejemplo, yo estoy teniendo problemas con mi orientador porque él cree que yo debería mantener las traducciones que he hecho en el resto del trabajo de estas palabras aquí también. Y a mí me parece que no. Porque para mí, que Vibhava, que es una cosa, en plan, un concepto teórico, ¿sabes? Una categoría de la teoría del rasa, que diga que solo existe en Natyadharmi, a mí no me cuadra, porque Vibhava existe en todo el Natya. Y Lokatharmi, por muy literal que sea, también es Natya, también es representación, también... Bueno, ya no os explico nada más y ya... Bueno, necesito una segunda parte, ¿eh? Muy interesante. Muy bien. Nos vemos en la conferencia. Muy bien. Sí. Os informa de todo. ¿Dime? ¿Es la última clase? Sí. Acaba de... Muchas gracias. Bravo, bravo.